Hola, hola, bienvenidos al podcast Eco Español. Gracias por venir de nuevo a visitarme. El día de hoy les traigo una historia. Y esta historia, pues la saqué de este libro. Este libro se llama First Spanish Reader, a Beginner's Dual Language Book. Este libro lo estaban recomendando en Facebook y se lo estaban recomendando a personas que estaban tratando de aprender el inglés, perdón, no el inglés, el español. Y dije, voy a buscarlo y comprarlo y revisar a ver si es cierto que está así de bueno para ver si lo podía recomendar aquí con ustedes. Y lo compré. Tiene muchas historias, unas aburridas, unas largas, unas cortas, pero tiene unas historias simpáticas, ¿ok? Entonces, una de las historias es la que les voy a leer ahorita. Pero lo que me gusta de este libro es que tiene una parte inglés y una parte español. Entonces están juntos los dos para que compares la traducción. Y eso está padre, ¿verdad? Porque a veces cuando no nos sabemos todas las palabras, podemos referirnos al inglés o al español. Pero antes de empezar a leerle la historia, quiero saber cómo les fue el 14 de febrero. ¿Hicieron? ¿Qué fueron con la esposa, con el esposo? ¿Fueron a bailar? ¿Fueron a cenar? ¿Qué se regalaron? ¿Flores, chocolates, una copita de vino? ¿Qué fue lo que hicieron? A ver, platíquenme. Yo les voy a contar que mi hija, la de en medio, me regaló esta tarjetita. Esta tarjetita dice: Happy Valentine's Day to the best mother. Have you have a great day. Y muchos besitos, 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 besitos y abrazos acá atrás. Se me hizo muy simpática porque ya tienen mucho tiempo mis hijas que no me regalan algo así hecho con sus propias manos. Así que yo se las estoy presumiendo. Ustedes presúmanme que recibieron el 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad. Bueno, vamos a empezar con esta historia. Ustedes la van a estar leyendo ahí, pero yo la voy a leer en el libro, ¿ok? Y la historia se llama Carta a Dios. Está escrita por Gregorio López y Fuentes y dice: La casita de Lencho estaba en el cerro. Desde ahí se veía el río y junto al corral el campo de maíz ya maduro y el frijol en flor. Todo prometía una buena cosecha, pero para ello se necesitaba lluvia, mucha lluvia, o al menos un fuerte aguacero. Bueno, desde temprano por la mañana, Lencho examinaba el cielo hacia el noreste. Ahora sí que lloverá. Su esposa, que estaba preparando la comida, asintió. Lloverá si Dios quiere. Los hijos más grandes de Lencho arrancaban la mala hierba en los sembrados mientras los más pequeños jugaban cerca de la casa. La vieja los llamó: ¡A comer ya! Durante la comida, grandes gotas de lluvia comenzaron a caer. Enormes nubes negras avanzaban hacia el noreste. El aire estaba cada vez más fresco y dulce, y Lencho observaba sus campos con placer. Pero de pronto sopló un viento fuerte y comenzó a granizar. Ahora sí que se pone feo esto, exclamó Lencho. Sí que se puso feo. Durante una hora cayó el granizo sobre la casa, sobre el maíz, sobre el frijol, sobre todo el valle. El campo estaba blanco, como cubierto de sal. Los árboles sin una sola hoja. El frijol
sin flor. Lencho se iba angustiando cada vez más, y cuando la tempestad pasó, dijo con voz triste a sus hijos: esto fue peor que las langostas. El granizo no ha dejado nada. No tendremos ni maíz ni frijoles este año. La noche fue triste, noche de tristísimas lamentaciones. Todo nuestro trabajo perdido. Ya nadie nos podrá ayudar. Este año pasaremos hambre. Solo guardaban una esperanza en el corazón los habitantes del valle: la ayuda de Dios. Aunque el mal es muy grande, nadie se morirá de hambre. Dios nos ayudará. Dios es bueno. Nadie se morirá de hambre. Lencho pensaba en el futuro. Aunque era un hombre rudo que trabajaba como una bestia, él sabía escribir. Así que decidió escribir una carta y llevarla él mismo al correo. Era nada menos que una carta a Dios. Dios, si no me ayudas, pasaré hambre con toda mi familia durante este año. Necesito 100 pesos para volver a sembrar y vivir mientras viene la cosecha, porque el granizo... Escribió adiós en el sobre. Metió la carta en el sobre, fue al pueblo, a la oficina de correos, compró un sello y lo puso a la carta y lo echó en el buzón. Un empleado la recogió más tarde, la abrió y la leyó, y riéndose se la mostró al jefe de correos. El jefe, gordo y bondadoso, también se rió al leerla, pero muy pronto se puso serio y exclamó: la fe, qué fe tan pura. Este hombre cree de veras y por eso le escribe a Dios. Y para no desilusionar a un hombre tan puro, el jefe de correos decidió contestar la carta. Pero primero reunió algún dinero. Dio parte de su sueldo y pidió centavos y pesos a sus empleados y a sus amigos. Fue imposible reunir los 100 pesos perdidos por Lencho. El jefe de correos le envió solo un poco más de la mitad. Metió los billetes en un sobre dirigido a Lencho y con ellos una carta que consistía de una palabra: Dios. Una semana más tarde, Lencho entró en la oficina de correos y preguntó si había carta para él. Sí, había. Pero Lencho no mostró la menor sorpresa. Tampoco se sorprendió al ver los billetes, pues él tenía fe en Dios y los esperaba. Pero al contar el dinero se enfadó. Enseguida se acercó a la ventanilla, pidió papel y tinta y se fue a una mesa a escribir: Dios, del dinero que te pedí, solo llegaron a mis manos 60 pesos. Mándame el resto, porque los necesito mucho. Pero no me los mandes por correo, porque todos los empleados de correo son ladrones. Tuyo, Lencho. ¿Qué les pareció? ¡Qué fe tan grande de Lencho! Lo más increíble de Lencho es que creía tanto en Dios que fue capaz de irle a escribir una carta. Pero qué raro que tenga tanta confianza en Dios y tan poca confianza en la gente, en los humanos, ¿verdad? Porque, pues, ¿de dónde creía él que iba a salir el dinero?
yo no sé, yo creo mucho en Dios, yo confío mucho en Dios, pero tal vez yo no le escribiría una carta. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿ustedes también creen que el Lencho debería de confiar en los que trabajan en el correo? O al menos imaginarse, ¿verdad? Que fueron ellos quienes les mandó el dinero. Pero bueno, esa es la inocencia del Lencho. Ustedes platíquenme qué piensan al respecto. Y bueno, esto fue el final, pero quiero comentarles que para aprender un idioma, ustedes saben que es muy importante siempre estar recibiendo información, ¿verdad? Su mente necesita absorber que su oído y sus ojos y todos sus sentidos se involucren en el aprendizaje. Pero muchas veces cuando nada más estamos recibiendo la información, por ejemplo ahorita que estás escuchando, eso está buenísimo, porque estás recibiendo la información por medio del oído y la vista porque estás leyendo. Pero muchas veces nos quedamos atorados ahí, no podemos avanzar, no podemos de una persona que es beginner, pues no puede dar un brinco a intermedio, un estudiante intermedio o avanzado. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede pues porque lo único que hacemos es absorber y no hacer la otra parte, que es sacar esa información, ponerla en práctica. Entonces, todos necesitamos para aprender el idioma hacer las dos cosas, recibir información y sacar esa información de alguna manera. ¿Cómo? Hablándola, escribiéndola. Tenemos que de alguna manera organizar nuestras ideas y ponerlas en práctica, porque entonces pues no estamos teniendo una conversación, no estamos avanzando. Ese es el problema que yo tuve por mucho tiempo cuando yo estaba aprendiendo el inglés. Y pues, por esa razón, yo les traigo algo que puede ayudarles a ustedes. Y lo hago con esa intención, ayudarlos a que ustedes avancen en su español. Y estoy creando un desafío por 14 días. Y es para precisamente eso, que ustedes puedan practicar su español hablándolo, ¿ok? Y escribiéndolo también, porque de eso se trata el desafío. Esto no tiene ningún costo para ti, es totalmente gratis. Yo lo estoy haciendo con la intención de ayudarlos a ustedes a que tengan con quién practicar. Muchos de nosotros, yo incluida, yo no tenía con quién practicar mi inglés. Y yo me tenía que ir a la calle a tratar de hablar con la gente, que era verdaderamente incómodo. Me sentía que la gente se burlaba de mí, se burlaba de mi acento y me sentía como una estúpida. Entonces, pues para tratar de evitar que eso sientan ustedes, yo estoy haciendo este grupo, esta comunidad en la que ustedes pueden hablar con confianza y seguridad y expresar cómo hables tu español. No importa, lo importante es que lo empieces a usar. Y entre más lo uses, más rápido y más confianza vas a tener tú para hablar el español. Entonces, si a ti te interesa, si tú estás interesado en formar parte de este grupo, te voy a dejar en la descripción del video, en los comentarios, el link para que vayas y te inscribas, y cuando ya esté listo el desafío, pues yo te voy a dejar saber y que ya formes parte de él. Pero por lo pronto, pues mientras lo termino, yo quisiera saber si hay gente que le interese formar parte de este grupo. Y volvemos a lo mismo, va a ser totalmente gratis para ti. Lo único que yo estoy haciendo es tratándote de ayudar para que tú puedas hablarlo, que no nada más estés recibiendo todas estas historias que son muy buenas porque tu oído se desarrolla, pero
¿Y luego qué? ¿Cuándo vas tú a utilizar todo lo que has aprendido? ¿Y qué mejor manera que en un grupo en donde todos los participantes estén igual que tú, quieran aprender y lo único que les interese es practicar el español? Entonces, si les interesa, en la descripción está el link y inscríbanse, ¿ok? Bueno, eso es todo. Hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.